Bien, mis queridos jóvenes, damos gracias a Dios por este tiempo. El cristiano frente al sexo. ¿Qué tenemos que decir o qué debemos conocer con relación a esto, con relación a la pureza del sexo en nuestra vida? Y debemos empezar planteando cuál es el plan de Dios para el sexo. O sea, dentro del plan de Dios, ¿qué encaja? ¿Cómo encaja el sexo? Porque se ha llegado a pensar que el sexo fue producto del pecado del hombre, el primer pecado humano fue el sexo. Bueno, ¿qué es el sexo? ¿Qué es esa palabra que nos causa tantas interrogantes, tantas sensaciones, tantas ideas en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Qué es el sexo? Bueno, debo decir que la palabra sexo en sí misma no aparece en la Biblia. Sin embargo, desde sus inicios aparece el concepto de sexualidad. El concepto de la sexualidad humana aparece en la Biblia. Miren ustedes en Génesis capítulo 1, verso 27, ahí ya encontramos el primer concepto sobre el sexo en la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Ahí está. Entonces, el primer concepto de sexualidad humana aparece aquí en Génesis 1:27, porque habla de dos géneros, ¿no? De varón y hembra, creo Dios. Ahora, la palabra sexo se refiere mucho más que al simple acto sexual, que al simple acto de la unión de un hombre y una mujer. O sea, la palabra sexo tiene mucho más que decir con respecto a esto. Incluye todo lo relacionado a la distinción del hombre con la mujer en cuanto a diferencias espirituales, físicas, emocionales, mentales, porque hay que decirlo, el hombre y la mujer no son iguales. Es más, han sido diseñados de forma distinta. Sus cerebros, la distribución de los hemisferios en nuestra fisiología, somos diferentes. Y por eso es que la mujer piensa de una manera, siente de una manera, el hombre piensa, siente y actúa de una determinada manera diferente a la mujer. Entonces, todo lo relacionado a la distinción entre el hombre y la mujer incluye el sexo. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Dios para el sexo? Bueno, es importante definir esto, aclarar, ¿no? ¿Tiene Dios algún propósito para el sexo? Sí, por supuesto. Dios lo creó con una razón de ser, con un para qué. No solo con un por qué, sino para un para qué, para algo. Y miren ustedes, primer propósito del sexo es la unión entre los cónyuges. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, ahí está. Ahí tenemos el primer propósito por el cual Dios creó el sexo. La unión entre el hombre y la mujer, entre esposos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, ¿qué está hablando? Cuando yo me caso, cuando yo decido formar un nuevo núcleo familiar. Entonces, ahora, vale la pena decir aquí algo importante. El matrimonio no es una institución cristiana. Algunos me pueden mirar con los ojos así grandotes. ¿Cómo es una herejía que está diciendo, se está diciendo en esta noche? Bueno, quiero decirles que el matrimonio es una institución divina. Hay diferencia, ¿no? Dios estableció el matrimonio desde que fundó la tierra y creó al hombre. Ahora, el segundo propósito para el sexo es la procreación. Así como es la unión entre los cónyuges, la procreación también. Miren lo que dice el verso 1, el 28 del capítulo 1 de Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, fructificar y multiplicaos,
llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí que entendemos que Dios establece el sexo para la procreación, para poblar la tierra, para hacer una descendencia, dejar un legado. Entonces ahí tenemos un segundo propósito. Un tercer propósito es el placer entre los cónyuges. Sí, el sexo también ha sido creado por Dios para el placer de los esposos. Muy interesante lo que dice Proverbios 5. Miren ustedes, Proverbios 5, verso 10. Miren lo que dice. Proverbios 5, 10 al 19. Va a hablar muchas cosas. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos. Vamos a ver más allá. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna, dice el 15, el 16, se derramará de tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Dice, miren el 18, 5, 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Interesante. Habla de ese deleite entre el esposo y la esposa. Dice, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, y como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y dice, y en su amor, recréate siempre. Entonces, habla del placer de la pareja, que es parte de lo que Dios ha creado al establecer el sexo en la vida humana. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la unión sexual? Porque esto es importante también reconocerlo. ¿Cuáles son las condiciones que Dios ha establecido para la unión sexual? Entonces, bueno, vamos a mirar. Vamos a Hebreos 13:4. A ver, Hebreos 13:4. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está diciendo que la unión sexual debe ser dentro del matrimonio. Por eso dice honroso, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama nupcial, sin mancilla, que no se ensucie. Y luego dice inmediatamente, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. O sea, imagínense, ahí hay una clara mención de que el sexo está establecido dentro del vínculo del matrimonio, ¿no? Entonces eso es importante mirarlo. Luego, otra condición, que sea expresión de verdadero amor, por supuesto. El sexo tiene que ser una expresión de verdadero amor. No puede ser expresión solamente de un deseo carnal, de una satisfacción erótica, sin amor. Ahora, si ustedes me preguntan qué está pasando con el sexo hoy en día, bueno, lo que está sucediendo con el sexo hoy en día es que el sexo no está siendo expresión de verdadero amor, solamente de deleite y de sacar provecho y de simplemente satisfacer un apetito carnal. Lastimosamente, esa es la realidad. Entonces, hay dos condiciones para la unión dentro del matrimonio y expresión de verdadero amor. Hoy en día esto está totalmente desterrado. No es ni dentro del matrimonio ni expresión de verdadero amor. Simplemente es pasarla bien, sentirme bien, satisfacer mi deseo carnal y chao. Ahora, debemos hablar de este tema, la perversión satánica del sexo. ¿Qué ha pasado? El sexo es un punto débil que se explota para que las personas estén dispuestas a pagar más dinero.
El diablo ha hecho toda una maquinaria para hacer de que el sexo que fue creado como santo, bueno, se pervierta. Los fabricantes emplean propaganda repleta de alusiones al sexo, con el fin de despertar el apetito sexual y así vender mejor sus productos. Vale decir, ustedes pueden ver propagandas donde, por ejemplo, se vende un auto, pero sale una mujer despampanante, semi vestida. O sea, y uno dice, ¿qué tiene que ver la mujer con el auto? O sea, no, simplemente es que es una forma de explotar la imagen de la mujer y generar, despertar el apetito sexual y así vender mejor sus productos. Y esto lo vemos muy a menudo, lo vemos cuando se publicitan determinados productos, se explota a la belleza de la mujer y se explota de una manera perversa, porque no se, no se pone énfasis en los atributos hermosos que la mujer tiene, sino en lo que la mujer puede despertar en el sexo opuesto. Entonces, eso es terrible. También el cine y la televisión, las novelas, las revistas, la música y aún las modas y los reinados de belleza son motivos que nos bombardean constantemente con ideas falsas o superficiales acerca del sexo. Miren, basta mirar las películas, ¿no? Yo siempre me gusta analizar esto. Ustedes pueden ver una película donde se conocen dos personas, se ven una vez y ahí nomás ya se meten a la cama. Y entonces uno dice, ese tipo de conducta se traslada luego a la vida real. Y la gente, los jóvenes, piensan que eso es lo normal. Eso no es normal, es totalmente anormal. Eh, pero es lo que se enseña, es lo que se va transmitiendo, es lo que se va, como que se nos va lavando el cerebro, ¿no? De esa manera. Ahora, en vez de ser el sexo, el siervo del hombre, el hombre ha llegado a ser siervo del sexo. Es decir, el sexo es su amo cruel. Y así es. El sexo debió ser siervo del hombre. Debería haber servido para el hombre. Pero, ¿qué ha sucedido? El sexo ha llegado a ser el amo cruel del hombre. El hombre cae en garras del sexo, mal entendido, mal concebido, y vemos ahí lo trastocado que está el sexo en nuestra sociedad. La definición del pecado sexual, bueno, es cualquier uso del sexo fuera del plan de Dios. Ahí empezamos, ¿no? Si no está dentro del marco de referencia que es el matrimonio, es pecado sexual. Es pecado, de la forma que quiera. Ahora, el sexo mal usado o fuera de los límites del matrimonio, usado fuera de los límites del matrimonio, es pecado. Ahora, las relaciones sexuales deben experimentarse únicamente dentro del matrimonio como expresión del amor. Eso es lo que Dios enseña, es lo que la palabra establece. Si tú quieres ser feliz, quiero decirte que la única forma de ser feliz y disfrutar del sexo en su plenitud, como Dios lo creó, como Dios lo estableció, es cuando es expresión de verdadero amor y está dentro del marco del matrimonio. Porque ¿qué pasa cuando está fuera de este marco? Produce culpa, vacío, insatisfacción. Claro, te satisface un rato, pero es como la droga, ¿no? Luego vas a necesitar otra vez inyectarte la misma droga, pero te vas a sentir igual de vacío después. Y esto es lo terrible. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado sexual? Bueno, el origen se encuentra, en primer lugar, las aberraciones sexuales están únicamente e íntimamente relacionadas con la caída del hombre allí en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre se rebela contra Dios, entonces se rompe la relación con Dios, se rompe ese marco de referencia que Dios estableció al hombre y todo lo demás viene como consecuencia. Y el sexo también es afectado por el pecado. En el capítulo 3 de Génesis vemos la caída del hombre
en pecado, su rebelión, su desobediencia, y por ende el sexo no fue, no quedó exceptuado de todo esto. Ahora, las expresiones principales del pecado sexual las conocemos: el adulterio, que es la relación extramarital, ¿no? Es cuando una pareja, un matrimonio, o un hombre casado, o una mujer casada, eh, tiene relaciones con una persona que no es su esposo o su esposa. Eso se llama adulterio, la Biblia lo pena, lo sanciona. El otro pecado sexual, según la palabra de Dios, es la fornicación, que es el sexo entre dos personas no casadas, el sexo prematrimonial, muy en boga hoy en día, el sexo libre, ¿no? Sin responsabilidades, sin medir consecuencias, simplemente para pasarla bien. Y esto lastimosamente está dañando a millones de jóvenes hoy en día. Y la fornicación ya se puede ver hasta en jovencitos de 11, 12 años, tranquilamente. Terrible. Esa es la sociedad que tenemos. El otro pecado sexual, según la Biblia, es la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado en la Biblia. No es una enfermedad. Es más, la OMS ya ha declarado hace unos años atrás que la homosexualidad no es considerada una enfermedad, sino un problema de conducta. Curioso, ¿no? Un problema de conducta. Una conducta aprendida. Tremendo es esto. Es todo un tema. Este es todo un tema que no nos toca tocar ahora. Otro de las expresiones del pecado sexual es la masturbación. La masturbación, que es una autosatisfacción egoísta personal, o sea, es bajo un estímulo sexual, yo me autogratifico. Entonces, muchos me preguntan, ¿y eso es pecado? Claro. ¿Por qué? Porque aunque tú no estás con una persona consumando el acto sexual, estás imaginando la situación. Y esto genera una autosatisfacción egoísta. Y si recordamos cuál es el marco de referencia en el cual el sexo debe ser usado, es que sea dentro del matrimonio y expresión de verdadero amor. Bueno, en la masturbación no hay ni es dentro del matrimonio, y si fuera dentro del matrimonio, porque también hay parejas dentro del matrimonio que se masturban, eh, es una expresión egoísta. O sea, es terrible esto. Eh, y otra de las expresiones principales del pecado sexual es la codicia. Es codiciar lo ajeno. Codiciar, fantasear. eh, entonces, no se olviden, el Señor Jesús dijo que no solo adultera el que consume el hecho, sino el que en su corazón desea a alguien, pues ya pecó en su corazón, la codicia. Y hay una más que no está aquí en esta diapositiva, que es la pornografía, que viene a ser pues la explotación del sexo a través de imágenes que traen como consecuencia una serie de aberraciones y fantasías y de una degradación del pensamiento. Y que desgraciadamente es uno de los flagelos de esta sociedad moderna, debido a las redes, debido a a la información y a todo lo que, el alcance que tiene la gente a todo este tipo de material. Antes la pornografía era exclusivamente a través de revistas. Hoy en día la pornografía está abierta en todas las redes sociales y todo lo que es anuncios, se te presentan páginas donde cualquier persona puede entrar. Y esto es terrible, terrible. Otra de las cosas dentro de la perversión satánica del sexo, bueno, las consecuencias del pecado sexual. ¿Tiene consecuencias? Sí tiene consecuencias. Bueno, primera consecuencia espiritual, se rompe la relación con Dios. Y hermanos queridos,
Aquí hay un tema que yo creo que es importante que entendamos. Mucha gente cuando cae en pecado sexual, poco piensa en esta consecuencia. Piensa si de pronto cae en pecado sexual y de pronto hay como consecuencia un embarazo, o hay como consecuencia una enfermedad venérea, o hay como consecuencia qué sé yo. En lo último que se piensa es que se rompió la relación con Dios. Y la verdad, hermanos, que lo más serio de todo es que se rompió la relación con Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versos 15 al 18. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, ojo, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tremendo es esto. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso las consecuencias del pecado sexual son tan serias. Primero se rompe la relación con Dios, pero también afecta a otras áreas de la vida, porque estamos atentando contra nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está clarísimo, ¿no? Pecado sexual como una consecuencia de que se rompe la relación con Dios. Y a veces, hermanos queridos, yo he conversado en consejerías con personas que han caído en pecado sexual y antes de pensar en que se rompió la relación con Dios, su comunión con Dios, están pensando en las consecuencias visibles del pecado. Y qué triste, porque lo primero y más terrible que se generó fue que se rompió mi relación con Dios. Y esto es triste. Hay consecuencias personales y emocionales, la pérdida del respeto propio y de una conciencia limpia. Eso es triste, se pierde la conciencia limpia. Y por necesidad, el engaño y la deshonestidad acompañan al pecado sexual. Claro, porque estoy tapando, estoy tratando de que no se dé a conocer, que no salga a la luz. Y siempre el pecado sexual hay que practicarlo en secreto, a escondidas. No sé, nadie practica el pecado sexual en presencia de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que el que lo practica va perdiendo su respeto propio, su conciencia limpia. Eso es lo que pasa. Y ya lo toma como la cosa más normal y la conciencia se empieza a cauterizar. ¿Hay consecuencias sociales? Sí, claro, destrucción de la confianza mutua entre los dos que participan de este pecado. Ya la confianza se empieza a mellar. Por ejemplo, si son enamorados, él desea casarse con una señorita que sea virgen, que tenga altos ideales y los conserve. Generalmente eso es lo que se quiere, aunque hoy en día todos esos valores también han cambiado. Ya a la gente no le importa. Y entonces, pero eso no quita de que se pierde el respeto, el valor por las personas, porque si él puede hacerlo con ella, mañana lo puede hacer con cualquier otra persona. Y entonces, eso es terrible. Y lo que pasa también con las señoritas, las chicas que se llenan de dudas acerca de él, ¿no? Y a veces el engaño está metido en eh, todo este tema del pecado sexual y se generan muchos problemas sociales. ¿Hay consecuencias físicas? Sí, claro. Te puedes contagiar con enfermedades sexuales venéreas serias, sífilis, gonorrea, virus papiloma humanos, SIDA, etc. Y esto sin duda trae dolor al que la sufre, como también en seres inocentes. A veces quedan las mujeres embarazadas
y los hijos nacidos vienen con enfermedades congénitas. Es terrible. O sea, el pecado sexual no es gratuito, tiene consecuencias, siempre. Ahora, hablar de todo esto nos tiene que llevar a algo, ¿no? A la solución al pecado sexual. Bueno, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos, pero arrepentirnos verdaderamente. ¿Y eso qué implica? También implica apartarnos del pecado y de todo lo que lo provoca. Ojo, no solamente apartarnos del pecado, sino de todo lo que lo provoca. Y vamos a ver qué pueden provocar el pecado sexual. Tenemos que arrepentirnos, confesar al Señor, Señor, mira, yo he pecado, como lo hizo David, ¿no? Cuando David cae con Betsabé, David se mantuvo callado un año y fue Natán el que tuvo que ir y confrontarlo. Y David dijo, he pecado. Y se arrepiente, se arrepiente. Ahora, algunas creencias cerradas en cuanto al sexo durante la juventud. Y esto es interesante, ¿ah? Algunas creencias cerradas. Algunos dicen, poseemos los apetitos sexuales para satisfacerlos. Esto no significa que no debamos respetar normas. Dios nos ha dado el apetito sexual. Por supuesto que lo ha dado. Eso es de Dios. Pero esto no significa que no debamos respetar normas. Hay normas para llevar adelante el sexo, que ya lo hemos hablado. Ahora, si los apetitos sexuales no se satisfacen con regularidad, eso es otra creencia errónea, uno se enferma físicamente o de los nervios. ¿Han escuchado eso? Claro. Dicen que si yo no satisfago regularmente mis deseos sexuales, me voy a enfermar de los nervios, me voy a volver loco. Ahora, esta creencia no tiene ninguna base científica. Y es más, hay suficiente base científica para decir que la castidad es muy saludable, sumamente saludable. Así que esa creencia errónea está desterrada. Una tercera creencia errónea, a la mujer sí se le debe exigir castidad, pero al hombre no, porque él no puede controlar sus apetitos sexuales. Ah, ¿qué tal? Eso es machismo puro. Hombría igual dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? La verdadera hombría implica dominio propio. Un hombre que no puede tener dominio propio no puede lograr nada en la vida. Ojo, si un hombre no puede tener dominio propio, entonces no le pidas grandes cosas, no las valora. El dominio propio es una virtud de hombría verdadera. Ahora, hay otra pregunta acerca del sexo durante la juventud, la práctica de las caricias, ¿no? La pregunta que a veces nos hacen es, ¿no es natural expresar su amor de alguna forma de contacto físico? Está hablando de las parejas. ¿Cómo pueden probar su amor si no se pueden acariciar? Bueno, algunas razones por qué mejor no. Bueno, la primera razón es la frustración de no poder realizar la intimidad sexual. O sea, si yo entiendo todo lo anteriormente dicho, entonces yo voy a entender que el pecado sexual tiene consecuencias en mi relación con Dios, en mi relación con mi socialmente, emocionalmente. Entonces yo digo, bueno, no voy a llegar a la relación sexual. Pero bueno, si yo lo estoy alimentando, si yo a través de las caricias que, han sido diseñadas para preparar el cuerpo para una relación sexual, para un coito, ¿qué pasa cuando un joven o una pareja de enamorados se excede en caricias? Está preparando el cuerpo para llegar a la relación sexual. Entonces, cuando yo empiezo a luchar contra eso, la frustración de no poder realizar intimidad sexual se va a generar, pues. Se va a generar. Porque las caricias nos preparan para el acto sexual, de allí que es una experiencia para el matrimonio. Chicos, esto es muy importante. Por eso es que una pareja de enamorados tiene que saber manejar su relación de enamorados en santidad. ¿Quiere decir que yo voy a ser de palo, de madera? No, no, eso no quiere decir. Pero cuidado con las caricias que haces o que practicas. Hay que tener cuidado. Porque si tú vas
Como dice un refrán, camino recorrido, camino conocido. Ten cuidado, ten cuidado. Razones, ¿por qué no? Otra, hay el peligro de solo desarrollar el amor sensual. Por supuesto, si yo tengo mi pareja y solamente estoy enfatizado en caricias, entonces puedo llegar a que mi relación es una relación, un amor totalmente sensualizado. Y las muchas caricias nos pueden robar la opción de aprender el verdadero amor. Nos enfocamos en las caricias y olvidamos que hay un verdadero amor que es el respeto. Ahora, y siempre hay el peligro de propasar el punto de resistencia y fornicar, ¿no? Por supuesto, todo camino recorrido, camino conocido. Si yo hoy día llegué hasta aquí, mañana voy a llegar un poquito más allá y paso un poquito más allá, y al final voy a llegar a tener una relación sexual. Ahora, otra razón es que nunca se puede tener seguridad absoluta de que se van a casar. ¿Y por qué no es mejor nos guardamos para la boda? Interesante es eso. Ahora, ayudas para conseguir normas sexuales altas. Bueno, primero, echa mano a los recursos espirituales que Dios te ha dado. Primer recurso, el poder de Cristo. Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ahí tienes un recurso espiritual, el poder de Jesucristo. Cristo no te va a pedir cosas que tú no puedas hacer. O sea, Dios no es injusto. Si Dios te puede sostener. Conozco parejas que han llegado vírgenes al matrimonio. Ahora, ¿qué pasa con aquel que llegó al Señor Jesucristo ya con toda una experiencia de vida sexual? Bueno, tú puedes empezar de nuevo. Porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Dios puede restaurar tu vida, por supuesto, si tú le pides perdón, por supuesto. Un segundo recurso espiritual, el poder de la oración. Ahí está la regla de oro, Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Al que pide, recibe, y al que busca, halla, dicen. Entonces, el poder de la oración. En tercer lugar, el poder de la palabra, Colosenses 3:17. Esto es fundamental. Mira lo que dice, 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios abunda en tu corazón. Muchachos, si la palabra de Dios no abunda en tu corazón, y abunda la música sensualizada, las películas, las novelas, películas de alto calibre sensual, difícilmente vas a tener victoria sobre tus áreas sexuales. Tienes que generar una terapia de reemplazo. No es que yo le corto a esto, le corto a esto, no, tiene que haber una terapia de reemplazo. Si yo le quito esto a mi vida, estas películas, estas canciones, tengo que reemplazarlas por algo que van a llenar esos vacíos. Bueno, la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Si tú llenas tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, créeme que vas a tener victoria sobre tus apetitos sexuales. Créeme. Y el cuarto recurso espiritual, el poder de la sangre de Cristo. Mira lo que dice 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. El poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos da victoria. Entonces, ¿tenemos estos recursos que están a nuestra disposición? Sí. Y hermanos queridos, este es un tema que necesitamos mirarlo con seriedad. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad altamente sensualizada, tremendamente sensualizada. ¿Y qué está alimentando tu vida? ¿De qué manera tu vida se está viendo infectada de toda esta sensualidad enraizada en todo, en la música, en en la televisión, en las series, a todo nivel? ¿Qué de la pornografía? ¿Qué es lo que entra por tus ojos? O sea, ¿de qué manera todo esto te está bombardeando? ¿Cómo lo estás contrarrestando?
y quiero terminar diciendo algo. El mundo y sus deseos pasan. Es lo que dice Juan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que lo leamos ese pasaje. Es curioso lo que dice primero de Juan. Y quiero terminar con eso. Dice primero de Juan 2:15. Mira lo que dice primero de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira lo que está diciendo Juan, guiado por el Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú quieres saber si el amor del Padre está en tu vida, pues evalúa si amas al mundo. ¿Qué quiere decir amar al mundo? Lo que el mundo ofrece, sus filosofías, su manera de pensar, sus ideologías. El mundo postula el amor libre, el mundo postula la convivencia entre hombre y mujer. Ah, matrimonio no, ya fue el matrimonio, ¿para qué? ¿Para qué me va a complicar la vida? O sea, esas son las creencias del mundo. Y si tú amas eso, o las aceptas, las estás amando. Y no estás amando al Señor. Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, mira, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, podríamos enumerar un montón. Los deseos de los ojos, todo lo que entra por tus ojos y anhelan tus ojos, y la vanagloria de la vida vana. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí hay una realidad que tenemos que mirar, o sea, ¿de qué manera el mundo está influenciando mi vida? ¿De qué manera? ¿Y qué estoy haciendo para contrarrestar? ¿Me amoldo a lo que el mundo dice? Considero que el mundo, bueno, ya los principios pasados ya son cosas anticuadas, hay que ser modernos, ahora hay que ser jóvenes modernos, ¿no? La Biblia no ha cambiado. Y lo dice el verso 17, el mundo pasa y sus deseos. Y claro, el mundo va a pasar, sus deseos también, sus ideologías, sus filosofías, sus postulados, todo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué está hablando? Está diciendo que la voluntad de Dios, que está descrita en su palabra, permanece para siempre. Nadie la va a poder mover. Y los que vamos a sufrir las consecuencias somos los que nos revelamos a esa voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Es un tema para hablar mucho, muchísimo más. Pero queridos jóvenes, hoy vivimos serios problemas con la sexualidad. Muchos problemas. Y si hay algo que ha golpeado a la iglesia en cuanto a su santidad, es la vida sexual de los creyentes. La vida sexual de la gente. Terriblemente. Y necesitamos pensar en esto. Necesitamos decir, Señor, ayúdame con las presiones a las que me veo expuesto. ¿Por qué? Porque el mundo está altamente sensualizado. Altamente sensualizado. Entonces, yo no soy ajeno a eso. Ni ustedes. ¿Y cómo combato yo estas cosas? Las combato delante de Dios, apropiándome del poder de la oración, del poder de la palabra, apropiándome del poder de Cristo, apropiándome de los recursos de Dios y reconociéndome totalmente vulnerable, porque a veces creemos que podemos manejar la situación y no es verdad, no es verdad. Somos vulnerables. Vamos a orar, vamos a orar.